Los temas que leemos comúnmente en los diarios locales, desde papel impreso como digitales, de muchas causas de estafas y estafas virtuales. A simple vista uno piensa que son iguales, pero la pregunta le hacemos a un especialista como usted, doctor. ¿Hay diferencia entre Bien, estafa y estafa virtuales? sí, a ver, lo que hay que tener en cuenta, Roberto, si bien es cierto uno como profesional del derecho, puede hacer hincapié en los artículos del Código Penal, en la conducta típica, es decir, la descripción de una conducta para que se configure el delito, sumado a otros requisitos, podemos dilucidar de manera técnica, pero como dice el artículo 172 del Código Penal, el 173, inciso 16, que es el que trata o hace mención a lo que serían las estafas virtuales, ¿no? Eh, Aquí hay algo mucho más importante que la cuestión técnica que nosotros como comunicadores, y en mi caso, como profesional de derecho, tenemos que hacer hincapié, tenemos la obligación y la necesidad de hacer hincapié en lo que sería la prevención, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Porque yo me puedo remitir el código, yo puedo decir que el código dice que será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que defraudó a otro con nombre supuesto, con una calidad simulada, con un falso título, con una influencia mentira, con un abuso de confianza, o aparentando tener bienes, aparentando crédito, aparentando comisiones de una empresa o de un negocio, o valiéndose cualquier ardido engaño. El 173, inciso 16, que es lo que mencionaba, que hace referencia, lo de la defraudación vía virtual, que te dice, 173 te dice, o sea, el inciso 16, el que defrauda a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos. Entonces, aquí estamos viendo algo que excede a la supuesta víctima, excede a la víctima, que sería no solamente en el caso de una estafa común, y en el caso de una estafa virtual, en donde se emplean otro tipo de medios, en donde por lo general el público que víctima de esto es cada vez mayor. Usted mira, ¿por qué? Ujú. Porque tenemos gente de generaciones en donde no usaba estos medios tecnológicos, Claro. entonces son más vulnerables. Por eso Ujú. es que yo al principio de la locución decía, vamos a hacer hincapié en la prevención. Ujú. Hoy tenemos una modalidad, antes que veíamos por lo general el típico, no, vos dame tanto o dame tal cosa y yo te voy a hacer sacar, te voy a hacer dar tal cosa. Ujú. ¿Sí? Como muchas veces vemos en los medios, me dicen, no, a mí dame tanto, y yo te voy a decir a la casa. Y resulta que no existía esa persona, no trabajaba en el IPVU, no tiene nada vinculado a las instituciones estatales que le corresponden eso. Ujú. Menciono eso porque es algo muy común que se ha visto a lo largo del tiempo. Hoy la gente está más vulnerable, Ujú. te llaman por teléfono o te mandan un mensaje y te dicen, papi, mami, tío, tía, ¿sabe qué? Y choca o se me ha quedado el auto. Ujú. Por favor, mándenme transferencia a tal número porque me quedo sin batería. Y es dudoso, sí, pero hay un modus operandi, le Ujú. digo Roberto, y Sí. esto a fin de que la audiencia sepa, ¿sí? Con la famosa inteligencia artificial, sobre todo los más chicos van a saber, Ujú. y gente que tiene tiempo y que se dedica a clonar la voz. ¿Cómo Claro. sería eso? Sí, yo lo estoy escuchando, Roberto, Ujú. pongo una inteligencia artificial y después la inteligencia artificial va a decir la voz de Roberto lo que yo quiero que diga. Claro. Entonces, y usted me dirá, bueno, doctor, ¿y cómo hacemos hincapié en la prevención? Estableciendo una clave Ujú. entre personas de confianza. Por ejemplo, cuando los llamen y le digan, hola papi, mira, y tiene tal problema. Ajá, bueno hijo,
y va a quedar el silencio esperando la palabra clave que solamente estas dos personas sabrán, padre, hijo, hermano, hermano, y por lo general gente grande, es lo que como profesional de derecho le podemos recomendar a la gente, porque cuando pasa esto, vamos a hacer la denuncia, vamos en busca de justicia al aparato estatal. Si ponemos en movimiento el mecanismo judicial para que te investigue la policía y demás, pero lo que vos hayas perdido, el dinero que hayas entregado en esa manipulación, cuando has caído en ese tipo de delito, cuando has sido víctima, no lo vas a recuperar de manera inmediata, porque todo lleva un procedimiento, es decir, tenemos que asegurar que ese dinero, lo que estamos denunciando, ha existido, claro, de que se ha llevado a cabo ese tipo de conducta y que quien dice y que quien acusamos nosotros tenemos que vincularlo al delito, es decir, que sea penalmente responsable de lo que se le está acusando. Y para eso lleva mucho tiempo y mucho trabajo, porque ¿cómo hace la policía para saber que de tal persona es extorsionado o tal persona es extorsionado? Y lleva mucho trabajo. Por eso por ahí la gente va a ver, han detenido en Córdoba un estafador que tal cosa. Por ejemplo, a ver, ahora el verano, el tema de la pileta, el tema de los viajes. Claro. No, que le vamos mandando un adelanto porque quiero asegurarme de que voy a tener la casita en la costa, porque si no después no voy a encontrar. Y mandamos a cualquiera transferencia. Tenemos que chequear bien, si te dicen un número de cuenta, tienes que ver de qué persona es, pedirle el DNI, el CUI. Claro. Y no estamos hablando de cosas raras, simplemente en el uso de Internet. Si el oyente, una persona adulta que no está familiarizado con el uso de Internet o la computación, llama a un nieto, un sobrino, a alguien, a un vecino de confianza. ¿Me entiendes? A modo de prevenir. ¿Por qué? Porque como decía recién, después para investigar, para llegar a un juicio y una posible sentencia, lleva mucho trabajo. Y usted al daño ya lo ha sufrido, claro, el perjuicio ya lo ha sufrido, y el dinero ya no va a estar. ¿Me entiendes? Entonces, aquí hay que hacer mucho hincapié en la prevención de estos tipos de accionar, ¿no? Exactamente. Doctor, las condenas, ¿de cuánto es entre estafa y estafa virtuales? ¿Son las mismas condenas los dos? Es decir, la cantidad. Son las mismas condenas. Ajá. Sí, porque se establece prisión de 1 mes a 6 años. ¿Sí? Pero estamos hablando, Roberto, cuando haya sentencia. Claro. Es decir, que había una acusación y había un proceso judicial e incluso había una sentencia condenatoria. O sea, no se puede llegar, o sea, hasta que sepamos quién es, hasta que encontremos los elementos probatorios suficientes para acusar y haya sentencia y que sea condenatoria. Claro. ¿Se entiende? Sí, Entonces sí. es muy difícil, por eso es que al público uno le dice tengan precaución, porque el hecho que también lo condenen ya no le va a devolver el dinero. En nuestro caso el Código Penal a este tipo de delitos nos dice que es de 1 mes a 6 años, tanto la estafa en sus tipos básicos como en el tema de la desaparición informática, ¿no? Claro, en el momento de que se descubra quién es el supuesto estafador, ¿se lo detiene inmediatamente o goza de libertad dentro del proceso? No, bueno, ahí habría que ver, todo es circunstancial, todo depende de la investigación, porque usted me dice, descubrimos al estafador. Bueno, habría que ver qué elementos probatorios tiene la parte acusatoria para decir, esta persona estafó a tal. En virtud de eso, el fiscal tiene la facultad de pedir la aprehensión o detención conforme a las pruebas que tenga. Puede pedir eso, puede pedir una orden de detención también con los elementos probatorios que tenga. Claro. Y eso tiene que ser firmado por un juez.
Claro. Por ejemplo, doctor, la causa que está sonando en las esferas de nuestra provincia, el caso del empresario Ramiro Petros, que está dentro de esa abultada, los cargos que tiene endilgado el empresario, pero entre ellas está estafa, ¿no? La verdad que he leído por los medios, ¿no? Ujú, Algo así someramente, porque por lo general, aquí, Roberto, para hablar de ciencia cierta y como profesional del derecho, ujú, uno no puede hablar de manera general, ¿sí? claro. Porque recordemos que aquí hay mucho trabajo y las personas, Ujú, las personas que no están vinculadas a la justicia, tienen ujú, que saber que el hecho que haya eso, por más que figure en el diario una cosa, ujú. hay mucho trabajo detrás de eso. Entonces, para hablar a ciencia cierta con eso, yo tendría que tener una aproximación, una cercanía Claro. al expediente, ¿no? Porque Ujú, tenemos trabajo de colegas, trabajo de fiscales, trabajo de la policía, trabajo del mismo juez, ¿sí? claro. Y a su vez tenemos la sensibilidad social, ¿me entiendes? Ujú, La cuestión social de que por ahí no podemos tomarlo ligera. Por ahí veo que muchos profesionales salen y hacen una especie de show entre víctima y víctima y juegan con eso, ¿no? ujú. Y no está tan bueno, no está tan bueno, porque la gente tiene que entender que se trabaja mucho detrás de la justicia. Exactamente, sí. Pero lo ponía como ejemplo, doctor, ¿no? Sí, Ya que claro, estamos sí, sí, hablando, sí. es un Sí, claro sí, ejemplo de el, estafa lo que le está pasando al empresario. sí, 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 he visto, Ujú. he visto eso, sí, sí, así es, sí. Y el proceso en nuestra provincia, ¿cuánto tiempo lleva? Bueno, el proceso en nuestra provincia, eh, todo, no solamente en nuestra provincia, Ujú, Roberto, vamos a hablar en términos generales, porque si bien es cierto, como abogado independiente y litigante que soy, le puedo decir que hay procesos que llevan mucho tiempo, ujú, otros casi nada, otros que se lleva a buen puerto, otros en el que todavía estamos, pero hay plazos ujú, generales, hay plazos establecidos por la ley y por tratados internacionales, en donde facultan muchas veces los fiscales y en otras obligan, ¿sí? Y ujú, hay plazos en que hay que cumplirse. claro. Todo depende de la complejidad Ujú, del caso. ¿Cómo sería eso? Y bueno, mire, hemos hablado de presuntas estafas y de denuncias. Y, por ejemplo, me tocó ver muy cerca porque yo he sido parte en lo que sería como denunciante y como abogado defensor en la cuestión esta de PETA, que ujú. ahora lo voy a mencionar y en otro momento, si quieres, lo podemos dilucidar. Bien. Sí, ahí es una estafa, mega estafa bastante compleja, Ujú, ¿sí? En donde todavía están haciendo actuaciones y hay investigaciones de rigor, ¿no? ujú. Entonces, pasa el tiempo, pero es necesario. Y sí, sí es necesario, ¿me entiendes? Tiene culpa el fiscal, porque muchas veces veo que el fiscal no hace nada. No, no, no. No, o sea, lejos de dar algún nombre, ¿qué pasa? O sea, no depende únicamente del fiscal, depende del fiscal, del policía, de que se lleve, que se traiga el oficio, de que se realice en tiempo y en forma. Y es Ujú, complejo, lo que eso hace que lleve tiempo, Roberto. claro. Por eso la gente dice, no, que no hay justicia. No, no, sí se está haciendo. Pero precisamente para que haya, para que la justicia sea justa, Ujú, es necesario realizarlo con determinadas formalidades, ¿sí? ujú, Formalidades que hacen a la naturaleza del acto, es decir, que si no se hace de esa forma, está mal. ¿Por qué? Y en, 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 en pos de la justicia misma, porque la naturaleza de las circunstancias y muchas veces, cuando hablamos de cuestión de forma, tenemos un código de rigor, un código de rito, y que te ujú, obliga a que sea de esa forma y no de otra. claro. Entonces, por ahí es eso lo que demora. Por ahí, para hablarte yendo fino, bueno, tenemos, según la jurisprudencia, según doctrinarios, los tratados internacionales, hasta Ujú, 2 años, ujú, dependiendo de la complejidad y con la posibilidad de extenderse otro plazo más, ¿sí? claro. Eso independientemente, doctor, si el acusado está detenido o no, independientemente de eso. Bien, bueno, ahí ya estamos hablando de Ujú, otra cuestión. O sea, si tenemos primero y principal, para tener una prisión preventiva y para
sostener y mantener eso, tiene que tener elementos e indicios vehementes de la comisión de delito, entre otras cosas. Es decir, para que la gente entienda, no te van a dar prisión preventiva por darte, ¿sí? Ahora, no, el abogado defensor, que tiene que hacer? Según el momento de la etapa del proceso, o plantea la excarcelación, o plantea la nulidad de la prisión preventiva, ¿sí? Claro. Y de la excarcelación, o sea, pero tenemos que ofrecer la garantía suficiente de que el proceso se va a seguir llevando a cabo. ¿Qué significa eso? De que la investigación va a seguirse llevando a cabo sin que el acusado entorpezca, sin que haya peligro de fuga, y al decir peligro de fuga es en el caso de que haya sentencia, sin que, vamos a hablar en términos más claros para que la audiencia entienda. Yo como abogado defensor trato de escarcelar a mi cliente, es decir, yo vengo y le digo, mire señora justicia, en este caso, señor juez, mi cliente puede estar en libertad mientras se sigue investigando, porque él no va a tener incidencia en la investigación, no va a entorpecer, es decir, no va a molestar a los testigos, no va a cambiar alguna prueba. Y lo hablo en esos términos para que la gente entienda. No se va a ir de la provincia, no se va a ir de Santiago, no se va a ir de la Argentina, porque muchas veces no tiene los medios económicos para hacerlo, porque también tiene lo que sería aquí tiene su familia, tiene sus hijos, hasta que esto se dilucide. Es decir, estamos hablando de una persona que todavía no está con una sentencia, es decir, está en investigación, y todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Entonces, así es. se puede seguir investigando mientras la persona está en libertad. Por eso muchas veces dicen, pero aquel ha hecho tal cosa, y mira, lo dejó afuera. Ajá, pero la investigación puede seguir, pero eso no se va a ir de la casa, no se va a ir de la... Bueno, pero fulano tiene medidas, y el incumplimiento de eso tiene consecuencias. Claro. ¿Sí? A posterior, ¿entiendes? O sea, las cosas no son así nomás, ¿sí? Pero bueno, uno trata por ahí como comunicador, como profesional del derecho, de explicarle a la gente, ¿entiendes? Porque todo lleva trabajo, todo. Claro. En estos casos también, doctor, ¿se podría poner tobillera electrónica en el caso de que le den la posibilidad de estar en libertad dentro del proceso del acusado? ¿O no en este caso específico? Son medidas alternativas que han surgido, porque por ahí hay denuncias que, si bien es cierto, no tienen elementos suficientes. Entonces, ¿qué pasa? El razonamiento es el siguiente: bueno, esta persona puede seguir estando en libertad, puede seguir estando en su casa por X motivo. Tiene hijos, chicos, depende de él, trabaja en la casa, capaz que tiene un negocio, capaz que trabaja de manera en línea, a través del uso de internet. Claro. Entonces no implica un peligro para el proceso, no implica un peligro para el denunciante. Puede estarlo, de ahí a que se cumpla o se incumpla es otra cosa. Las consecuencias serán distintas, obviamente, según el comportamiento. Bueno, a ver, va a llegar el momento en el que el juez va a decir, o el fiscal mismo, cuando acuse, cuando esté en el recinto, va a decir, mire, su señoría, aquí tengo a tal persona, ha incumplido tal fecha, tal momento, aquí están las pruebas, y bueno, ahí eso ya juega, hace una presunción negativa con respecto a la situación procesal del sujeto que estamos evaluando, ¿no? Claro, y de esta forma inmediatamente le quitan la posibilidad de estar en libertad y vuelve a caer en la detención. Y según las circunstancias, sí. Según las circunstancias, sí. Muchas veces por ahí no entendemos, pero por ahí la gente no entiende eso. Pero él anda allá, mira. No, bueno, pero después viene la consecuencia. Claro. Capaz que llega una sentencia condenatoria, te piden los informes para pedir la famosa libertad condicional y vos tienes un antecedente negativo. ¿Se entiende? O sea, sí. La justicia no es un juego. Como está la falsa denuncia, que ahora obviamente no vamos a entrar en eso porque es amplio, ¿entiendes? Amplio. Yo te acuso a vos y pongo en el Facebook. No, para.
y hago que se mueva la policía, los fiscales, las mujeres policías, que se muevan los peritos. Claro. No, ¿me entiendes? Pero bueno, no entremos en eso porque es bastante amplio y amerita. Amerita que nos veamos ahí como nos marcó la cancha hace un rato aquí el doctor, este invitado. Así que bueno, en algún momento nos iremos a ver, ¿no? Claro, sí. Y hoy en día se pone en mucho juego las redes sociales, ¿no? Estas falsas denuncias que muchas veces gratuitamente ensucian a muchas personas que no tienen nada que ver, como con esta falsa denuncia que sí lo hay, ¿no, doctor? Sí, las redes sociales es un arma de doble filo. Plantean y hacen, crean una realidad paralela que muchas veces no corresponde a la realidad real, ¿sí? a la vida misma, y transgiversan, descontextualizan, lo que por ahí es muy lamentable porque muchas veces sucede que hay gente que se siente en situación de indefensa, entonces ¿qué hace? Que la gente descrea. Claro. Descrea. Ya no en un periodo de justicia. ¿Me entiendes? Hemos visto varias veces en Santiago, por ejemplo, le ha pasado algo a fulanito. Ajá, están pidiendo colaboración. No, bueno, pues vos fíjate que ella ya sabía hacer en contra del novio. Y ya está, ahí ya estamos hablando fuera del derecho, ¿no? Estamos hablando del impacto de la realidad, claro, de las redes sociales. Entonces ya la mirada ya cambia, ya no es la misma. Y en este área en donde ya no somos meramente consumidores de información, sino también somos generadores de información. O sea, todo y cualquiera puede decir cualquier cosa y está al alcance de todos en cualquier parte del mundo. Así es. Sí. Hay tiene un tema, doctor, que eso lo podemos tratar en la próxima salida que tengamos, falsas denuncias, que hay muchas, Sí, hay muchísimas falsas denuncias, y aquí como que delicado y sensible el tema, ¿no? Porque muchas veces he visto que a los fiscales les quieren a matar, le dice a alguien que es abogado litigante, y que muchas veces tiene la vereda opuesta al fiscal. Claro. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Van, denuncian y no tienen los elementos necesarios para que ellos actúen, ¿sí? Y quedan y los presionan y los escrachan. No, que tal fiscal no hace. Ajá, y pero si vos nunca has vuelto, no te has presentado a la pericia que te notificado, y la gente no sabe eso, y ya ponen en las redes sociales. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, y también pasa, doctor, que nosotros vemos, o lo que estamos imbuidos en esto, en la información, y usted que está en su labor judicial, muchas veces plantan denuncias falsas y los fiscales lo primero que hacen es pedir orden de detención sin hacer todavía un estudio más dedicado de acuerdo a la denuncia que sea, ¿no? Que antes de empezar a hacer averiguaciones, de investigar si es verdad, es verídica esa denuncia, lo primero que interpone es una detención, ¿no? Bueno, la verdad que también es otro extremo ese, ¿no? También es otro extremo, pero por lo general eso sucede en temas totalmente sensibles, ¿no? En temas sensibles en donde saben y ven que la presión social es bastante fuerte. Y resulta que el fiscal actúa dentro de sus facultades, porque está dentro de las facultades, y cuando siguen en la investigación, sufre un revés. O bien, no solamente un revés, ven que no hay elementos vehementes, no hay indicios vehementes, que no hay elementos probatorios suficientes como para sostener y mantener una acusación. Pero ¿qué pasa? Hay presión social anterior. Y hay algo también que por lo general se da en cuestiones de violencia de género, que dada la naturaleza de esa circunstancia en donde la víctima o la supuesta víctima denuncia algo, está en un plano de inferioridad. Entonces se teme de la seguridad e integridad.
en el caso de violencia de género, que también es otro tema bastante profundo y bien polémico. Se teme de la seguridad de esta persona, por ende, se ponen medidas dependiendo de las circunstancias, a veces prohibición de detenimiento o a veces incluso de detención por un tiempo hasta que el fiscal investigue. Entonces, está dentro de las facultades del fiscal. Puede ser agresivo o no, vemos, ¿me entiendes? Es otro debate, pero están dentro de las facultades. Bien. Bueno, doctor, lo desocupamos ahora por el momento. Usted tiró un montón de temas, tiene para preparar muchos. Sí. Tiró muchísimo en la mesa los temas. Hemos tocado violencia de género, lo último. Falsas denuncias. Sí. También podemos tocar, doctor, que eso se va a tratar dentro de poco en la reforma de la ley penal a nivel nacional, que después habrá que ver si la provincia se adhiere o no, si oportunamente la aprueba, ¿no? Sí, habrá que ver. Parece que hay muchos trasfondos, ¿no? Diría un hombrecito muy querido, todo tiene que ver con todo en una canción. Sí. Todo tiene que ver con todo, hay cuestiones políticas, no solamente cuestiones sociales, cuestiones culturales, pero son temas bastante interesantes, ¿no? Sí. Así que ahí Roberto me marca la cancha. Bueno, estaremos en contacto. Bien, te invito para que vengas al estudio. Cuando puedas, lo charlamos en estudio. La investigación, aceptada la invitación, muy gustoso. Bien. Muy gustoso. Bueno. Ahí, así que un abrazo, Roberto. Un abrazo para vos. Muchísimas Muchísimas gracias.